después de mucho tiempo he conseguido pasar en la universidad. Después de mucho intento y muchos años, mi nombre estaba en la lista. Después de 8 años y 7 meses que me han dado el permiso de residencia. La primera vez aquí en España, cuando han salido mis papeles, es que sabía que podía por fin ir a ver mi familia en Senegal. El día que abandonas a tu familia y vas a otros lugares que encuentras con puertas que te cierran, la gente no te habla, te huye, no te escucha. El día que murieron mis abuelos, el día que fallecieron. Cuando murió mi padre no podía estar en el entierro. El día más triste de mi vida fue abandonar el país del cual soy. Mi madre. Mi madre. ¡Mi madre! Es la mamá porque ella ha hecho mucho para mí. Sí. Sí. Muchísimas veces. Es muy duro a veces que te juzguen por ser como eres o por tener una nacionalidad. Cuando he llegado en España, no te sientes integrado, te sientes diferente de los demás. Esto también duele mucho. Mucha gente te rechazan por desconocimiento, porque eres diferente, porque tu vestimenta es diferente, porque tu manera de pensar es diferente, porque tu religión es diferente, porque tu color de piel es diferente y porque tu acento es diferente. Pensaría uno que eso no existe, pero se sigue presentando. Me entristece que el ser humano solamente se fija en la cáscara y no se fija en la fruta que lleva dentro. Solidaridad, empatía y humanidad. Yo creo que lo que falta en el mundo es humanidad. Falta más empatía para seguir escuchando a los otros y comprender lo que sufren las personas. Si yo percibo el otro, yo no voy a utilizar el otro, o yo no voy a rechazar el otro, yo no voy de una cierta forma excluir el otro. Intentamos quitar la ignorancia de las personas y acercar más a las personas para conocerlas. Porque si no acercas a las personas, nunca no vas a conocer. Y si la acercas, la conoces más. Y así no la vas a discriminar. Si nos ponemos en la situación del otro, vamos a saber hasta qué punto eso duele o no duele.